por lo tanto, de nuestra sociedad, de nuestro sistema educativo, un fracaso, porque esto toca a la educación. Es decir, esto tiene que ver con la educación sexual. Y quien debe ser responsable de la educación sexual en primero y en último término es la escuela, porque esto tiene que ser una materia bien clara en las escuelas, y no lo es. Y no lo es por razones, por ejemplo, religiosas, sí, por la incidencia del elemento religioso, el elemento católico, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, que entiende que la educación sexual es una cuestión que no es importante, que no debe ser tratada sino con determinados niveles de opacidad, porque no hay tal educación sexual en la mayoría de las escuelas de la República Dominicana. Es un fracaso de la sociedad, pero es un fracaso también del sistema de salud dominicano, que no es preventivo en esto, ¿no? Que no aporta, por ejemplo, no tiene en los diferentes centros, en las clínicas, en los hospitales, centros especializados para atender, por ejemplo, para prever, para facilitar la no concepción, para educar a las adolescentes, por ejemplo. O sea, cuando se está hablando de esto, de que ha aumentado, por ejemplo, el embarazo entre las adolescentes, estamos hablando realmente de algo muy grave, porque estamos hablando... Yo he visto dos adolescentes, una que murió recientemente, de Don Gregorio en Nizao, que murió porque no pudo dar a luz a aquel niño, hubo que hacerle un trabajo rapidísimo, pero ahí sobrevino uno de esos procesos de eclampsia, de no sé cuánto, presión alta, etcétera, una complicación, y murió. Murió, la cosa que fue impactante, porque yo había visto a esa niña con su embarazo más o menos hasta prácticamente completarlo cuando va... ¿Qué edad tenía? ¿Tú recuerdas? Sí, ella tenía 15 a 16 años, estaba por ahí, ¿no? Y he visto otras recientemente con 16 años, que está embarazada de repente. Descubro que la niña ha sido embarazada por su novio. Esta vez no es una violación, pero está embarazada. Una niña que no tiene ni idea de lo que aquello significa. La mayoría de los embarazos no son por violaciones. Se dan básicamente por el inicio temprano de la sexualidad en los adolescentes. Y desprotegida. Pero fíjate una cosa que llama mucho la atención sobre esto. Las generaciones nuestras y las de atrás vamos a decir, entrábamos al conocimiento de la sexualidad en contacto viendo los animales, en buena medida, porque los padres tampoco se sentaban con uno a explicarle, claro. Esto es así, así. No existía ese tipo de educación. No, y eran unos ignorantes. Exactamente. Era muy lomo. Exacto. Entonces, el muchacho tenía un acceso a la sexualidad más tardío que lo que lo hacen hoy. No existía la televisión, ni el cine de la forma, ni los medios informativos como Internet, de información brutal, millones y millones de informaciones sobre esa sexualidad e imágenes sobre sexualidad de estimulación como el que se está dando. Una cosa que habitualmente cuando se quiere hablar de que aquí lo que se está es educando para la perversión y para la iniciación temprana, y que hablar de eso es malo, no se toma en cuenta el influjo que tiene un televisor que está proveyendo mediante novelas, mediante películas, que el muchacho la está viendo y tiene acceso libre prácticamente. Así es. Porque en la sociedad rural de la que estoy hablando anteriormente, que no había el televisor, la madre está en la casa, tenía un control de la educación del muchacho, pero no había ese globo de información que tenemos hoy. No había filtración. No había una filtración. Entonces, la curiosidad del muchacho con los amigos y cosas, pues lo iba proveyendo información, vamos a decir, fraccionada. Pero hoy, una madre que está trabajando o que se está educando, sí, el padre que está en el trabajo, el muchacho en la escuela y el hogar prácticamente solo, viendo televisión que lo dejan muchas veces, ¿quién está
dándole los llamados valores que habitualmente se habla. La orientación. La orientación que se le está dando. ¿Quién le está dando? Sí. Ni siquiera es personal. Lo más grave Son medios que están llevándole al muchacho estímulos de todo género para que inicie la sexualidad. Y luego en la escuela se inicia todo el proceso de contactos. Y la embarazada pues termina esto. ¿Qué sucede? La escuela no tiene forma No. y se oponen incluso los grupos por la parte religiosa Sí. a que se dé educación, que se le diga, por ejemplo, mire, esto es el corazón, esto es el riñón, pero no se le puede explicar la parte sexual que tiene, porque se maneja como si fuera algo pecaminoso. Y es necesario, imprescindible, que la educación al adolescente se inicie temprano para que sepa de manera natural que eso es un componente más de la naturaleza, de su anatomía Así es. y de la funcionalidad que tiene. Lo trágico es lo punitivo que es el sistema contra las adolescentes embarazadas. Por ejemplo, son expulsadas de la escuela. De la Expulsadas. escuela, claro que sí. Son expulsadas de Sí, las sí, sí, escuelas. porque eso no se le puede enseñar a los otros y dar ese ejemplo. Oye, Ese es el mal increíble. ejemplo. Pero lo grave del caso es que un adolescente varón embaraza a una adolescente hembra en el mismo colegio. Votan Entonces, a la hembra votan y se a queda, ella y se queda el se queda el muchacho. varón. Porque él no Ya. tiene barriga. No, Y exacto. por tanto él no hace visible el problema que hace que la Que hembra... es una manifestación de violencia contra la mujer, Totalmente. pero de Y violencia. el sistema de realmente. prejuicio machista. Es decir, como él no lleva la barriga, él no tiene problema, él puede pasar desapercibido. claro. Porque lo que estamos hablando La es que de tiene un que irse es la cinismo. muchacha. Ah, pero lógicamente. Además, porque quien manda a esa muchacha a quedar embarazada tan, Sí, sí. es tan joven. Tan puta. ¿Verdad? No, y señores, y la Sí, tragedia que significa padre y madre adolescente, esa es una candidata a ser No, pobre seguro. toda la vida. Toda los la dos. vida. Claro, y el recién nacido. Así es. Pero además tú lo sabes como médico, Rafael, un embarazo en adolescente es un embarazo de alto riesgo. De Totalmente, alto riesgo. totalmente. Es decir, porque aquí es un cuerpecito que no está preparado Claro. para No, quedar la niña embarazado. esta de don Gregorio que Pero ahí murió está. el año pasado. Ahí Ya están son sus muchas. nietos criando al niño, están sus abuelos, sus padres criando al niño, pero ella murió, la pobre. Sí. Entonces, esa es una de las ¿Y por grandes qué esa tragedias. niña murió? Por la falta de protección de salud del Estado. Porque esa niña no pudo hacerse los análisis. Si hubiese habido un Claro. médico dándole seguimiento, Seguimiento. ¿verdad? Y no hubiese habido la persecución de la sociedad, porque quizá ella durante meses tuvo que esconder la barriga, para no decírselo a su Sí, familia. dejó de ir a la escuela y ya. pues, ¿Entiendes? claro. Pero esconden la barriga. Así Y es. entonces, si le sobreviene una enfermedad, no tiene dinero, porque si le está escondiendo la barriga a los padres, y los padres son pobres, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacerse los análisis? Así es. Porque los análisis son costosos. Totalmente. Vamos a la pausa, nos dicen. Bueno, siguiendo con este tema del adolescente en el embarazo como una expresión de la violencia que hoy se ha tomado como fecha de la no violencia contra la mujer, rememorando un hecho de violencia contra mujeres que se ocurrió aquí contra las hermanas Mirabal. Correcto.